En abril de 1917, cuando Lenin regresó a Petrogrado después de años de exilio, la mayoría de su propio partido pensaba que estaba equivocado. No era una exageración. Los bolcheviques, su propia organización, creían que Rusia debía atravesar primero una etapa burguesa, consolidar una democracia liberal, desarrollar el capitalismo, y solo después, en algún futuro indefinido, pensar en el socialismo. Era lo razonable. Era lo correcto según casi todos los manuales del marxismo de la época. Pero Lenin bajó del tren y dijo algo que en ese contexto sonaba absurdo. No hay que apoyar al gobierno provisional, hay que derrocarlo. No hay que esperar etapas, hay que acelerar la historia. No hay que administrar la transición, hay que tomar el poder. No era solo una diferencia de opinión, era una ruptura total. Y lo más inquietante es que tenía razón. Meses después, ese mismo partido que lo consideraba radical, imprudente, incluso desconectado de la realidad, lideró una revolución que cambió el siglo XX. La pregunta entonces no es simplemente qué hizo Lenin. La pregunta es, ¿qué entendió que los demás no? Porque no fue suerte, no fue coincidencia, no fue solo carisma, fue algo más estructural, una especie de fórmula, no en el sentido mecánico, sino estratégico, que le permitió leer la realidad de manera distinta, intervenir en el momento preciso y construir una fuerza capaz de transformar una crisis en poder. Y esa fórmula sigue siendo incómoda hoy, porque no encaja con muchas de las ideas dominantes sobre cómo ocurre el cambio político. No celebra la espontaneidad, no confía en la evolución natural de las condiciones, no cree que tener razón sea suficiente. Lo que propone es más exigente y más difícil de aceptar. Para entenderla, hay que empezar por desmontar una creencia profundamente arraigada. La idea de que las revoluciones ocurren cuando las condiciones están maduras. Suena lógico, incluso científico, pero Lenin veía un problema fundamental en esa forma de pensar, porque las condiciones no maduran por sí solas. No hay un punto objetivo en el que la historia diga, ahora sí. Lo que hay son crisis, desajustes, momentos de inestabilidad donde el orden existente deja de funcionar como antes. Pero una crisis no es una revolución, es solo una oportunidad, y las oportunidades, si no se aprovechan, se pierden. Esto fue exactamente lo que ocurrió en Rusia antes de 1917. La revolución de 1905 había abierto una grieta enorme en el régimen zarista. Huelgas masivas, soviets emergentes, levantamientos. Todo indicaba que el sistema estaba en peligro. Pero esa grieta se cerró. El régimen se reacomodó, reprimió, reformó parcialmente, reorganizó su poder. ¿Por qué? Porque no había una fuerza capaz de convertir esa crisis en una toma efectiva del poder. Había energía, había descontento, había movilización, pero no había dirección estratégica. Y ahí es donde comienza a tomar forma la primera pieza de la fórmula de Lenin, la diferencia entre crisis y desenlace. Una crisis abre posibilidades, pero el desenlace depende de quién esté preparado para intervenir. Esto puede parecer evidente, pero sus implicaciones son profundas, porque rompe con la idea de que el cambio es un resultado automático de las condiciones. Introduce un elemento decisivo, la organización como factor activo. Lenin no esperaba que las condiciones dieran la revolución. Trabajaba para construir una fuerza capaz de aprovecharlas cuando aparecieran. Y eso cambia completamente la lógica. Significa que la política no es adaptación a la historia, es intervención en la historia. Pero intervenir no es simplemente actuar. Es actuar con dirección, con objetivo, con estrategia. Y aquí aparece la segunda pieza de su fórmula, la claridad política. Cuando Lenin llega en 1917 y plantea sus famosas tesis de abril, no está improvisando. Está aplicando un marco de análisis que le permite ver algo que otros no ven. Mientras muchos interpretan la caída del zar como el inicio de una transición democrática, Lenin la interpreta como una dualidad de poder. Por un lado, el gobierno provisional. Por otro, los soviets. Dos formas de autoridad coexistiendo. Dos legitimidades en conflicto. Dos direcciones posibles para el futuro. Y esa lectura es crucial, porque transforma la situación. Lo que parecía un proceso lineal se revela como una disputa abierta. Y donde hay disputa, hay posibilidad de intervención. Pero esa posibilidad solo existe si alguien la reconoce. Y aquí está uno de los puntos más importantes. Ver la oportunidad es ya una forma de poder, porque permite actuar cuando otros dudan, permite tomar iniciativa, permite definir el terreno.
Lenin no solo entendía la situación, la redefinía, y eso es lo que muchos de sus contemporáneos no pudieron hacer. Estaban atrapados en esquemas teóricos que no lograban adaptarse a la realidad concreta, esperaban que la historia siguiera un guión. Lenin, en cambio, leía el momento y ajustaba su estrategia en función de eso. Esto nos lleva a otro elemento clave, la flexibilidad estratégica. A diferencia de lo que se suele pensar, Lenin no era dogmático, era profundamente pragmático, pero dentro de un marco claro. No cambiaba de objetivo, pero sí cambiaba de camino. Sabía que la política real no sigue líneas rectas, que exige adaptarse, corregir, redefinir. Pero esa flexibilidad no era improvisación, era capacidad de ajustar sin perder dirección. Y eso solo es posible cuando hay una estructura que sostiene esa dirección. Aquí aparece la tercera pieza de la fórmula, el partido como instrumento, no como un espacio de debate abstracto, no como una identidad, sino como una herramienta para intervenir en la realidad, para coordinar acciones, para acumular fuerza, para tomar decisiones. Lenin concebía el partido como una máquina política, una estructura capaz de procesar información, definir líneas y ejecutarlas con coherencia. Y esto es fundamental, porque sin esa estructura, incluso la mejor estrategia queda en el papel. No se implementa, no se sostiene, no se traduce en poder. El partido, en este sentido, no es un fin, es un medio, pero un medio imprescindible, porque es lo que permite conectar análisis con acción, teoría con práctica, momento con proceso. Y aquí es donde muchas lecturas actuales fallan. Tienden a ver el partido como una forma rígida, obsoleta, autoritaria. Pero Lenin lo veía como una solución a un problema concreto. Cómo convertir energía social en fuerza política efectiva. Y ese problema no ha desaparecido. Sigue ahí, en cada movilización que no se traduce en cambio, en cada crisis que se disuelve sin transformación, en cada momento que pasa sin ser aprovechado. Pero hay algo más, algo que completa esta fórmula, y que suele ser el punto más difícil de aceptar, porque implica una exigencia radical. Una exigencia que va más allá de la teoría, de la estrategia, incluso de la organización. Tiene que ver con el tiempo, con el momento exacto, con la decisión. Porque al final, todo esto converge en una pregunta decisiva. ¿Cómo saber cuándo actuar? Hay una diferencia fundamental entre estar preparado y saber cuándo actuar. Muchas organizaciones logran lo primero, muy pocas logran lo segundo. Porque identificar el momento no es simplemente una cuestión de análisis, es una combinación extremadamente delicada entre lectura de la realidad, intuición política y, sobre todo, decisión. Y Lenin entendía que ese punto era el más peligroso de todos, porque ahí es donde se concentran todos los riesgos. Actuar demasiado pronto puede aislarte, actuar demasiado tarde puede volverte irrelevante, y no hay una fórmula exacta que garantice el timing perfecto. Lo que hay es preparación acumulada y la capacidad de asumir el salto. En 1917, esa tensión alcanzó su punto máximo. Después de las tesis de abril, el proceso no fue lineal. Hubo retrocesos, momentos de confusión, incluso derrotas parciales. En julio, por ejemplo, una oleada de movilización empujó hacia una insurrección prematura. El resultado fue represión, persecución, Lenin obligado a esconderse. Para muchos, eso confirmaba que la apuesta era equivocada, que Rusia no estaba lista, que había que retroceder. Pero Lenin sacó otra conclusión. No abandonó la estrategia, ajustó el ritmo, entendió que el problema no era el objetivo, sino el momento. Y esa distinción es clave, porque evita dos errores opuestos: el oportunismo que abandona el objetivo ante la primera dificultad y el voluntarismo que intenta imponerlo sin condiciones. Lenin navegaba entre esos dos extremos, y eso requiere algo que pocas veces se menciona: paciencia activa. No esperar pasivamente, sino sostener una línea mientras se construyen las condiciones para que esa línea sea viable. Y eso implica trabajo constante, organización, agitación, formación, construcción de influencia, todo lo que no se ve, pero que define el resultado. Porque cuando finalmente llega el momento, no hay tiempo para empezar, solo para ejecutar. Y eso es exactamente lo que ocurre en octubre. Mientras muchos aún dudaban, mientras otros pedían esperar al Congreso de los Soviets, mientras dentro del propio partido había divisiones, Lenin insistía en que el momento había llegado.
no como una intuición aislada, sino como resultado de un análisis preciso. El gobierno provisional estaba debilitado. La guerra continuaba generando rechazo. Los soviets tenían cada vez más apoyo. La correlación de fuerzas se había desplazado. Era una ventana, y las ventanas se cierran. Aquí aparece la cuarta pieza de la fórmula, la decisión, no como impulso irracional, sino como acto político consciente. Decidir significa cortar, elegir un camino y descartar otros, asumir consecuencias, y eso es lo que muchos evitan, porque decidir implica responsabilidad, implica riesgo, implica la posibilidad de equivocarse, pero no decidir también tiene consecuencias, y en política la indecisión suele favorecer al orden existente. Lenin no evitaba ese dilema, lo enfrentaba, y lo hacía desde una convicción clara, que la oportunidad no se repite indefinidamente. Por eso presionó, por eso insistió, por eso incluso chocó con sectores de su propio partido, porque entendía que en ese punto, dudar era perder. Y aquí hay una lección incómoda, porque muchas prácticas políticas actuales están diseñadas para evitar ese tipo de decisiones. Prefieren procesos abiertos, deliberaciones extensas, consensos amplios. Y eso tiene valor, pero también tiene límites, porque hay momentos en los que el tiempo no permite ese ritmo, momentos donde la falta de decisión equivale a renuncia. Lenin concebía la organización como el espacio donde esas decisiones podían tomarse de forma colectiva, pero también de forma eficaz. No cualquier estructura permite eso. Se necesita claridad en los mecanismos, se necesita confianza, se necesita disciplina. Y esta palabra vuelve a aparecer, no como obediencia ciega, sino como capacidad de actuar de manera coordinada una vez tomada una decisión. Porque sin esa coordinación, la decisión se diluye, no se implementa, no produce efecto, y entonces la oportunidad se pierde. Esto nos lleva a otro elemento central de la fórmula, la unidad en la acción. Lenin insistía en algo que hoy suena contradictorio: libertad de discusión, unidad de acción. Es decir, debate abierto hasta el momento de decidir. Pero una vez decidido, ejecución conjunta, sin sabotajes internos, sin fragmentación, sin que cada quien haga lo que le parece. Esto no elimina el conflicto, lo organiza, lo ubica en un momento específico y permite que la organización funcione como un actor coherente. Porque en política, la coherencia es poder. Permite enviar señales claras, permite generar confianza, permite actuar con eficacia. Sin ella, incluso las mejores ideas se pierden en la dispersión. Pero aquí aparece otra dimensión de la fórmula que suele ser subestimada: la relación con las masas. Lenin no concebía la revolución como un acto de minorías aisladas. La organización no reemplaza a las masas, las articula, las orienta, las conecta. Y esto es fundamental, porque una organización sin base social es impotente, pero una masa sin organización es inestable. La fórmula de Lenin consiste precisamente en conectar ambas dimensiones, construir una estructura capaz de interactuar con las masas, de influir en ellas, pero también de aprender de ellas. No imponer desde fuera, ni disolverse dentro, sino establecer una relación dinámica, y eso requiere algo muy difícil: escuchar sin perder dirección, incorporar demandas sin diluir el objetivo, traducir experiencias en estrategia. Esto no ocurre automáticamente, requiere trabajo, requiere presencia, requiere inserción en la realidad concreta. Lenin insistía en que la organización debía estar donde estaban los conflictos reales: fábricas, barrios, frentes de guerra. No en abstracto, no en el discurso, sino en la práctica, porque es ahí donde se construye legitimidad, donde se gana influencia, donde se forma la base que hace posible cualquier transformación. Sin esa base, la estrategia queda suspendida, no tiene anclaje, no tiene fuerza, y entonces, incluso si se identifica el momento correcto, no hay capacidad de actuar. Esto completa una parte fundamental de la fórmula: preparación, análisis, organización, decisión y conexión con la realidad social. Pero aún falta algo que atraviesa todo lo anterior y que sin embargo no siempre se hace explícito. Tiene que ver con la forma en que se entiende la política misma, porque la fórmula de Lenin no es solo un conjunto de elementos, es una manera de pensar, una forma de mirar la realidad.
Y esa forma implica una ruptura profunda con muchas ideas dominantes, especialmente con una, la idea de que la política es ante todo un espacio de expresión. Lenin la entendía de otra manera, como un campo de lucha, como una disputa por el poder. Y esa diferencia cambia todo. Hay un punto en el que toda teoría política se enfrenta a su prueba definitiva, cuando deja de ser interpretación y se convierte en intervención. Hasta ese momento todo puede parecer coherente. Las ideas encajan, los diagnósticos son precisos, las críticas son contundentes. Pero cuando llega la hora de actuar, muchas de esas construcciones se desmoronan. No porque sean falsas, sino porque no estaban diseñadas para operar en la realidad. Lenin partía de una premisa incómoda. La política no es un ejercicio intelectual, es una práctica de poder. Y eso implica que el criterio último no es la consistencia interna de una teoría, sino su capacidad de producir efectos. Esto no significa abandonar la teoría, significa someterla a una exigencia distinta. Una teoría que no permite actuar, que no orienta decisiones, que no ayuda a intervenir, es para Lenin insuficiente. Y aquí aparece otra pieza clave de su fórmula, la teoría como herramienta, no como un sistema cerrado, no como un conjunto de verdades definitivas, sino como un instrumento para leer la realidad y transformarla. Esto le daba una ventaja enorme, porque mientras muchos quedaban atrapados defendiendo interpretaciones, Lenin utilizaba la teoría para avanzar. No se preguntaba solo si una idea era correcta, se preguntaba si era útil, si permitía entender mejor la situación, si ayudaba a tomar decisiones, si contribuía a construir poder. Y esa orientación pragmática, pero no oportunista, es fundamental, porque evita dos extremos peligrosos. Por un lado, el dogmatismo, aplicar esquemas sin considerar la realidad concreta. Por otro, el empirismo sin dirección, reaccionar a los hechos sin un marco que los organice. Lenin se movía entre ambos, y eso le permitía algo poco común, adaptar su estrategia sin perder coherencia. Pero hay algo más profundo en esta forma de pensar, una inversión completa de prioridades. Para Lenin, la política no empieza con la identidad, no empieza con quién eres, empieza con qué haces, con cómo intervienes, con qué capacidad tienes de modificar la realidad. Esto choca directamente con muchas formas contemporáneas de hacer política, donde la identidad ocupa el centro, donde el posicionamiento, la autoexpresión, la coherencia personal son el eje. Lenin no negaba la importancia de las identidades, pero no las colocaba en el núcleo de la estrategia, porque entendía que el poder no se disputa en el nivel de la expresión, se disputa en el nivel de la organización y la acción. Y esto nos lleva a otra dimensión fundamental de su fórmula, la construcción de hegemonía. Aunque el término se asocia más tarde a Gramsci, la práctica ya estaba presente en Lenin. La idea de que una fuerza política no puede limitarse a representar a un grupo específico. Debe ser capaz de articular demandas diversas, de construir una visión que integre distintos sectores, de convertirse en una referencia amplia. En Rusia esto fue evidente. Los bolcheviques no triunfaron solo porque representaban a los obreros. Lograron conectar con los campesinos, con los soldados, con sectores urbanos empobrecidos. No porque todos compartieran una misma identidad, sino porque lograron articular una propuesta que respondía a sus necesidades. Paz, tierra, pan. 3 palabras, pero condensaban una estrategia, una forma de unificar demandas dispersas bajo una dirección común. Y esto es clave, porque muestra que la fórmula de Lenin no es solo organizativa, es también discursiva. Implica construir un lenguaje capaz de conectar, de simplificar sin banalizar, de traducir complejidad en orientación. Pero ese lenguaje no surge de la nada, se construye a partir de la inserción en la realidad, de escuchar, de observar, de analizar. Y aquí vuelve a aparecer la relación entre organización y masas, no como una relación unidireccional, sino como un proceso de ida y vuelta. La organización no solo transmite, recibe, procesa, reformula y devuelve en forma de estrategia. Esto es lo que permite construir hegemonía, no imponer una línea, sino articular una dirección. Pero lograr eso requiere algo que muchas veces se evita: priorizar. No todas las demandas pueden ocupar el mismo lugar. No todos los conflictos tienen la misma centralidad. Una estrategia implica elegir, y elegir implica excluir. Y eso genera tensiones, porque siempre habrá demandas que queden en segundo plano.
sectores que no se sientan completamente representados. Y aquí es donde muchas experiencias se fragmentan, porque intentan evitar ese conflicto. Intentan incluir todo, representar todo, decir todo, y en ese intento pierden dirección. Se vuelven difusas. Lenin asumía ese riesgo. Prefería una línea clara con tensiones, que una agregación sin dirección, porque entendía que sin claridad no hay capacidad de acción, y sin acción no hay transformación. Esto nos lleva a otra pieza fundamental, la construcción de mayoría, no en el sentido aritmético inmediato, sino en el sentido político. Construir mayoría implica disputar el sentido común, modificar percepciones, cambiar lo que parece posible. Y eso no se logra solo con argumentos. Se logra a través de práctica, a través de presencia, a través de organización. Lenin no esperaba tener mayoría para actuar, actuaba para construirla. Y eso cambia la lógica completamente, porque convierte la acción en un medio de acumulación. Cada intervención no es solo un fin en sí mismo, es una oportunidad para ampliar influencia, para ganar legitimidad, para fortalecer la posición. Y esto requiere coherencia, no en el sentido moral abstracto, sino en el sentido estratégico, que las acciones estén alineadas con el objetivo, que no se contradigan, que construyan en la misma dirección. Sin esa coherencia, la acumulación se rompe. Cada acción queda aislada, no suma, no construye. Lenin veía la política como un proceso acumulativo, donde cada paso, por pequeño que sea, debe contribuir a un objetivo mayor. Y eso exige planificación, exige evaluación, exige organización, pero también exige algo más, una cierta dureza, una disposición a enfrentar conflictos, a tomar decisiones difíciles, a sostener una línea incluso cuando no es popular. Esto es quizás lo más difícil de aceptar hoy, porque va en contra de una cultura política que valora el consenso permanente, la validación constante, la evitación del conflicto. Pero la política, en el sentido que Lenin le daba, no puede evitar el conflicto. Está hecha de él, y la capacidad de gestionarlo es parte central de la fórmula, no para eliminarlo, sino para orientarlo, para que contribuya a la construcción, no a la fragmentación. Y aquí es donde todo empieza a cerrarse, porque lo que Lenin construyó no fue solo una estrategia para un momento específico, fue una forma de operar, una lógica, un método, un conjunto de principios que combinados permiten entender por qué su apuesta funcionó. Pero aún falta una pieza, quizás la más incómoda de todas, porque no tiene que ver con la teoría, ni con la organización, ni siquiera con la estrategia. Tiene que ver con algo más simple y más difícil, la voluntad de poder. Hay una palabra que muchos evitan pronunciar, incluso cuando toda la conversación gira en torno a ella. Una palabra que incomoda porque rompe con cierta imagen moral de la política. Esa palabra es poder, no influencia, no visibilidad, no representación simbólica. Poder, la capacidad real de decidir, de imponer una dirección, de reorganizar la sociedad. Lenin no rodeaba esa idea, no la suavizaba, la colocaba en el centro. Y esto es lo que vuelve su fórmula tan perturbadora para muchas sensibilidades actuales, porque implica reconocer que la política no es solo un espacio de expresión o de resistencia. Es una lucha por el control de las condiciones materiales de la vida. Y en esa lucha, alguien gana y alguien pierde. No hay equilibrio permanente. No hay armonía espontánea. Hay conflicto. Y ese conflicto no se resuelve solo con argumentos. Se resuelve con fuerza organizada. Aquí aparece la dimensión más cruda y más honesta del pensamiento de Lenin. La voluntad de poder, no como ambición personal, no como deseo de dominio individual, sino como decisión colectiva de transformar la realidad, de no conformarse con denunciar el sistema, de no limitarse a resistirlo, sino de reemplazarlo. Y eso requiere algo que muchas veces se evita, querer ganar. Puede parecer obvio, pero no lo es, porque una gran parte de la cultura política contemporánea está orientada a otra cosa, a tener razón, a posicionarse correctamente, a no cometer errores, a mantener coherencia, y todo eso puede coexistir con la derrota. Lenin rompía con esa lógica. Para él, la coherencia sin eficacia no era suficiente. La razón sin poder no transformaba nada, y por eso colocaba la victoria como objetivo, no en un sentido simplista, sino como condición para cualquier cambio real.
Pero aquí es donde surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa ganar en política? Para Lenin no era solo obtener una mayoría electoral, no era solo desplazar a un gobierno, era algo más profundo, cambiar la estructura del poder, modificar quién decide, cómo decide, en función de qué intereses. Y eso no ocurre automáticamente. No basta con ocupar posiciones, hay que reorganizar las relaciones, y eso requiere una combinación extremadamente compleja de factores: organización, estrategia, legitimidad, capacidad de coerción. Sí, coerción. Otra palabra incómoda, pero inevitable. Porque todo poder, en última instancia, se sostiene en la capacidad de hacer cumplir decisiones. Lenin no ignoraba esto. Lo integraba. No como un fin en sí mismo, sino como parte de una realidad que no desaparece por ser ignorada. Y aquí es donde su fórmula se vuelve más difícil de aceptar, porque obliga a enfrentar la política en su totalidad, no solo en su dimensión ideal, sino también en su dimensión material, en sus tensiones, en sus contradicciones, en sus costos. Pero al mismo tiempo, esa honestidad es lo que le da fuerza, porque permite construir estrategias que operan en la realidad, no en el deseo. Y eso es en gran parte lo que explica por qué funcionó. No porque fuera perfecta, no porque evitara errores, sino porque estaba diseñada para actuar en condiciones reales, para adaptarse, para corregir, para sostenerse. Pero hay algo más, algo que atraviesa toda esta construcción y que suele pasar desapercibido: la confianza. No en el sentido abstracto, sino como vínculo político. Una organización capaz de actuar como lo hizo el partido bolchevique requiere un nivel de confianza extremadamente alto. Confianza en la dirección, confianza entre sus miembros, confianza en la estrategia. Sin esa confianza, la disciplina se rompe, las decisiones no se ejecutan, la unidad se fragmenta. Y entonces, incluso con la mejor estrategia, todo se desmorona. Lenin entendía que esa confianza no se decreta, se construye a través de la práctica, de la coherencia, de la capacidad de responder a los desafíos. Y eso lleva tiempo. No se improvisa en el momento de la crisis. Se acumula, se cultiva, se organiza. Esto nos devuelve a una idea central. La fórmula de Lenin no es un truco, no es una receta rápida. Es un proceso de construcción de capacidad política. Y esa capacidad tiene múltiples dimensiones: intelectual, organizativa, estratégica, afectiva. Sí, afectiva, porque sin vínculos, sin compromisos, sin una cierta identificación con el proyecto, la organización no se sostiene, se vuelve mecánica, frágil. Y entonces, ante la primera dificultad, se rompe. Lenin no ignoraba esta dimensión. Sabía que la política no es solo cálculo, también es convicción, es sentido, es pertenencia. Y la organización es el espacio donde todo eso se articula, donde se convierte en fuerza. Pero esa articulación no ocurre sola. Requiere trabajo consciente, requiere liderazgo. Y aquí aparece otra palabra que genera resistencia: liderazgo. No como figura autoritaria, sino como capacidad de orientar, de sintetizar, de decidir. Lenin ejercía ese liderazgo, no sin conflicto, no sin oposición, pero con una claridad que resultó decisiva. Y esto nos lleva a una conclusión incómoda: las organizaciones no funcionan sin dirección. Pueden ser más o menos horizontales, más o menos centralizadas, pero siempre hay dirección. La diferencia es si es explícita o implícita, si es discutida o invisible. Lenin prefería hacerla explícita, someterla a debate, pero también dotarla de capacidad de acción, porque sin esa capacidad la organización se paraliza, y la parálisis en política es derrota. Esto nos acerca al cierre de la fórmula, porque si juntamos todas las piezas, análisis, organización, estrategia, conexión con las masas, decisión, voluntad de poder, aparece una imagen clara, no de un modelo rígido, sino de una lógica operativa, una forma de construir fuerza, de intervenir en la historia, de transformar una posibilidad en realidad. Pero queda una última cuestión, la más difícil de todas, porque no tiene que ver con Lenin, tiene que ver con nosotros, con el presente, con las condiciones actuales, porque entender la fórmula no garantiza poder aplicarla. Y ahí es donde todo se vuelve realmente interesante,
Entender la fórmula de Lenin es relativamente sencillo si se la mira en retrospectiva. Los elementos parecen encajar, las decisiones parecen inevitables, el desenlace parece lógico, pero esa claridad es engañosa, porque cuando se está dentro del proceso, nada es evidente. Todo es incertidumbre, todo es disputa, todo es riesgo. Y ahí es donde esta historia deja de ser un relato del pasado y se convierte en una pregunta sobre el presente. Porque las condiciones han cambiado, el mundo es distinto, las formas de organización, los medios de comunicación, la estructura económica, las subjetividades, todo ha mutado. Y sin embargo, hay algo que permanece, el problema central. ¿Cómo transformar una crisis en poder? ¿Cómo convertir descontento en fuerza? ¿Cómo pasar de la expresión a la transformación? Ese problema sigue intacto, y la incomodidad también. Porque aplicar algo de lo que Lenin entendió implica ir en contra de muchas tendencias actuales. Implica cuestionar la centralidad de la espontaneidad. Implica poner límites a la lógica de la horizontalidad absoluta. Implica aceptar la necesidad de dirección, de estrategia, de disciplina. Y eso genera resistencia. Pero evitar esa discusión no elimina el problema. Lo agrava. Porque mientras se evita, otros lo resuelven. O lo utilizan. Las fuerzas que hoy dominan el mundo no carecen de organización. No dependen de la improvisación. No funcionan solo por inercia. Tienen estrategia. Tienen coordinación. Tienen capacidad de decisión. Y esa asimetría es clave, porque define el terreno. Una fuerza desorganizada, por más justa que sea, entra en desventaja frente a una fuerza organizada. Y esa desventaja no se corrige con más indignación. Se corrige con construcción, con proceso, con acumulación. Y eso nos devuelve a la pregunta final. No qué hizo Lenin, no por qué funcionó, sino qué implica tomar en serio esa fórmula hoy. Porque no se trata de copiar, no se trata de repetir formas. El contexto es otro, las condiciones son distintas, pero la lógica subyacente, la relación entre crisis, organización y poder, sigue siendo relevante. Y enfrentarse a esa lógica implica tomar decisiones, decidir si la política es principalmente un espacio de expresión o un campo de disputa, decidir si el objetivo es tener razón o transformar la realidad. Decidir si se está dispuesto a asumir los costos de construir poder, porque esos costos existen. Tiempo, energía, conflictos, renuncias. Nada de esto es neutral, pero tampoco lo es la alternativa, porque no construir poder tiene consecuencias. Significa dejar intactas las estructuras existentes. Significa que otros sigan decidiendo. Significa que las crisis se resuelvan sin transformación, y eso también es una decisión, aunque no se la nombre. Lenin entendía que no había neutralidad, que toda posición tiene efectos, que toda omisión produce consecuencias, y por eso insistía en la necesidad de actuar, no de cualquier manera, sino de forma organizada, estratégica, con dirección, pero también con capacidad de aprendizaje, porque su fórmula no era rígida, no era un esquema cerrado, era un método, una forma de pensar y de hacer. Y como todo método requiere ser reinterpretado, adaptado, recreado, no repetido mecánicamente. Ahí es donde muchos fallan. Intentan copiar las formas sin entender la lógica. Repiten estructuras sin contexto. Y eso no funciona. Porque lo que hizo efectiva la fórmula de Lenin no fue su forma externa. Fue su coherencia interna. La articulación entre sus elementos. La capacidad de operar como un todo. Y eso es lo que debe ser pensado hoy. Cómo construir una forma de organización que responda a las condiciones actuales, que sea capaz de intervenir en este contexto, que pueda acumular fuerza en un entorno fragmentado, acelerado, saturado de información. Esa es la tarea. Y no tiene respuestas simples, pero sí tiene una exigencia clara. Dejar de pensar la política como algo que simplemente ocurre y empezar a construirla como algo que se hace, con intención, con método, con organización, porque al final esa es la lección más profunda de toda esta historia. No que la revolución fue posible, sino que fue construida, paso a paso, decisión tras decisión, error tras error, ajuste tras ajuste, hasta que en un momento específico esa construcción encontró su oportunidad y la tomó.
Y eso es lo que diferencia una posibilidad de un hecho. No la existencia de la oportunidad, sino la presencia de una fuerza capaz de aprovecharla. Esa es la fórmula. No un secreto, no una receta, sino una realidad incómoda. La historia no la cambian quienes esperan, la cambian quienes se organizan para hacerlo. Y esa sigue siendo hoy la pregunta decisiva.